Entonces vamos a iniciar la clase. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es iniciar lo que es nuestro último tema para el semestre, que tiene que ver con estructuras de datos no lineales. ¿Ya? Entonces voy a ir a buscar. Muy bien. Empecemos entonces. Hasta la anterior semana hemos estado viendo lo que son estructuras de datos lineales y como les había comentado, estamos viendo lo que son estructuras de datos lineales básicas, ¿no es cierto? Como son las listas, pilas y colas. ¿Qué consideraciones se tienen a la hora de hacer implementaciones para estas estructuras? ¿Por qué la existencia de ese concepto de iteradores dentro de lo que es estructura de datos? Y siempre cuidando, ¿no?, que las implementaciones que hagamos de las operaciones que proveemos para estas estructuras de datos sean lo más óptimas posibles. En el caso de las pilas y colas, nosotros nos hemos dado cuenta que debido a las restricciones en la administración de la colección de datos, se puede tomar algunas decisiones muy interesantes a la hora de implementar las operaciones para las estructuras. De la misma manera, entonces, cuando veamos lo que son estructuras de datos no lineales, la intención siempre es mirar un poquito conceptualmente qué es una estructura de datos no lineal, para qué sirve, y vamos a revisar las básicas y probablemente las más importantes y conocidas en el mundo de la programación, que como siempre algunas oportunidades les digo, es cultura general para un profesional en ciencias de la computación conocer estas estructuras de datos. Por ejemplo, si te hablan de una pila, una cola, tú deberías saber de qué están hablando. Si te hablan de una lista, eso es cultura general. Lo mismo para esta parte de estructuras de datos no lineales. Vamos a revisar estructuras que son básicas, las probablemente más significativas y representativas dentro del ámbito. ¿Ya? Bien, ¿por qué se dice estructura de datos no lineal? Se le llama así porque la forma en cómo nosotros concebimos el almacenamiento de información en una estructura de datos no lineal no sigue una línea como las estructuras de datos lineales. ¿Ya? Entonces, recuerdan que en las estructuras de datos lineales habíamos visto que la organización de las estructuras se basaban en prácticamente 4 propiedades, ¿no es cierto?, que tenían que ver con los elementos sucesores, antecesores y posiciones. En las estructuras de datos no lineales resulta que la posibilidad de sucesión y antecesión de un elemento que se encuentra en la estructura se abre, ¿de acuerdo? Por lo que es completamente correcto en una estructura de datos no lineal que dado un elemento que pertenece a la colección, este pueda tener más de un sucesor. Y también es completamente permitido que se pueda tener más de un antecesor, ¿ya? Entonces, estas estructuras de datos no lineales usualmente pueden ser leídas en 2 dimensiones, ¿ya? Y es por esa razón que probablemente un dato dentro de la estructura de datos no lineal pueda ocupar más de una posición. Eso va a depender de la perspectiva desde la cual estás queriendo ubicar el dato. Y de la misma manera, fíjense, una posición, dependiendo de la perspectiva, puede estar haciendo referencia a más de un dato en la estructura. Ya eso es completamente posible en una estructura de datos no lineal. Bien. Dicho esto, a ver, vamos a ver cómo sería la estructura de datos no lineal más general, digamos, o cómo más o menos se verían estas propiedades que acabo de enumerarles. Supongamos que esa es la colección de datos que queremos representar, ¿no es cierto? Esos 8 datos.
Y es completamente posible, fíjense, que este dato S pueda tener más de un sucesor y pueda tener más de un antecesor. Es completamente factible en una estructura de datos no lineal. Entendiendo que nuestra lectura antecesor-sucesor es de izquierda a derecha. Ahora, dependiendo, ¿no es cierto? Si leemos de derecha a izquierda, esto puede jugar el rol de sucesores, de antecesores, y dependiendo desde dónde nos paramos en la estructura y en la colección, obviamente, los roles de cada dato van a cambiar, ¿no es cierto? Si nos paramos en H, S vendría a ser el antecesor de H, ¿ya? Pero si nos paramos en S, H vendría a ser el sucesor de S, y así, ¿ya? Entonces, esto es completamente posible en una estructura de datos no lineal. En las estructuras de datos no lineales, nosotros también decimos que dependiendo, ¿no ve?, de la perspectiva en cómo miremos la estructura y cómo leamos, es posible que un elemento pueda estar ubicado en una misma posición. Ahora, depende mucho de cómo se lee, ¿ya? Si, digamos, nosotros ponemos nuestro foco de lectura en S y decimos que S está en la posición 1, por decir, entonces, respecto a S, que está en la posición 1, en una lectura antecesor-sucesor, ¿en qué posición les tocaría estar a los antecesores de SE? Es la pregunta. Les tocaría estar en la posición 0, ¿correcto? Y desde esta perspectiva, dice, desde S, si S se encuentra en la posición 1, entonces, ¿en qué posición se encontrarían los sucesores de S? Se deberían encontrar en la posición 2. Completamente válido. Ahora, si ustedes observan, resulta que si nosotros observamos la posición 2, siempre es relativa a S, en esta posición puede haber más de un dato que está ubicado, le llamaremos. Esta ubicación puede estar haciendo referencia a más de un dato. En esta ubicación siempre, ¿no ves? Relativo a S, están J, H y T. Eso es completamente válido en una estructura de datos no lineal, ¿ya? Ahora, obviamente, un elemento, dependiendo de cómo lo miras, puede ocupar más de una posición. Ahora, supongamos que nosotros lo miramos a toda la estructura a partir de D y sacudimos, ¿no es cierto?, a partir de D. Entonces, nosotros podríamos decir, si este es mi punto, mi antecesor, y luego ese es mi sucesor, y luego resulta que estos se sacuden y van hacia adelante, toditos estos también podrían jugar el rol de sucesores, dependiendo de qué significa el enlace en la estructura. ¿De acuerdo? Ahorita, como tenemos un enlace que es solo una lineecita, solo por la posición que ocupan en el espacio de izquierda a derecha, es que podemos decir que son antecesores o juegan el rol de antecesores de ese y sucesores, ¿ya? Eso es muy, muy común en una estructura de datos no lineal. Ahora depende, ¿no es cierto?, de qué significa este enlace para que esto se pueda reorganizar de otra manera. A esta lectura que se hace en una estructura de datos no lineal, considerando la relación antecesor-sucesor, se le conoce la dimensión de la profundidad. Entonces, si nosotros empezáramos a leer la estructura desde aquí, que es el 0, este estaría en la 1 y este estaría en la 2 y así sucesivamente, ¿no ve? Los sucesores de T estarían en la 3. A eso se llama profundidad, la ubicación en profundidad de los datos. ¿Sí? Eso es completamente válido. Esa es una medida. Por otro lado, fíjense en las estructuras de datos no lineales, tenemos también otra medida que es la amplitud, que es la capacidad de antecesor o sucesor que tiene un dato. En este caso, fíjense la profundidad que me dice, antecesor, dato, sucesor. A ver, me está ubicando en esta línea de tiempo a los sucesores en la posición 2. Pero fíjense este abanico de posibilidades que tiene, tanto como en la posibilidad de tener antecesores o en la posibilidad de tener sucesores, abre también otra dimensión de lectura de mis datos. Por ejemplo, si yo quisiera empezar a leer mis datos, no así, ¿no es cierto? No antecesor,
elemento sucesor, sino más bien leer así en orden como están apareciendo en el abanico. Este tranquilamente podría estar en la posición 0, este en la 1, este en la 2, este en la 3, este podría estar en la 4, 5, 6, 7. Ahora, si yo quiero mirar por amplitud aquí, entonces este también podría estar al mismo nivel en amplitud, en el 0, por decir. ¿Ya? Entonces, hay varias maneras de poder posicionar un elemento en una estructura de datos no lineal. ¿Ya? No hay una sola posición que ocupe este elemento en la estructura de datos en general. ¿Eso de qué va a depender? La posición del dato, ¿de qué va a depender? De la perspectiva con la que observas la estructura. ¿Ya? Entonces, puedes observarla por profundidad, depende de dónde partes, ¿ya? Depende de cuál es tu foco de observación. Puedes querer ingresar a la estructura por el grado, ¿no? Por la amplitud de antecesor-sucesor que tiene, y esa es otra medida que se denomina amplitud, ¿ya? Entonces, hay varias cosas que tú puedes hacer con estas estructuras de datos no lineales, pero lo que sí queda claro es que esta estructura ya no se conforma en una lineecita, ¿no es cierto? No es como, los datos no se almacenan como una fila india, ¿entiende? Sino más bien pueden tener varias posibilidades de almacenamiento, como por ejemplo, esto parece una araña, ¿ya? Tiene varias patas, o puede ser algo como una red, puede ser más complicado de lo que nosotros podamos imaginar una estructura de datos no lineal. Bien, entonces, entre las estructuras de datos no lineales hay dos grandes grupos, le llamaremos, ¿de acuerdo? Que son los grupos más comunes de subclasificación en estas estructuras de datos, que vendrían a ser, un grupo se denominan árboles y el otro grupo grande se denominan los grafos. Resulta que los grafos vienen a ser la estructura de datos más compleja, completa, que existe dentro de las estructuras de datos. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene o representa un grafo puede almacenar información. Ahorita les voy a explicar, ¿ya? Los árboles son una peculiaridad dentro de las estructuras de datos no lineales que restringen, ¿de acuerdo?, sus antecesores. Y eso hace que más o menos la forma de crecimiento, la forma de ubicar los elementos en la estructura, metafóricamente puedan asumir alguna forma que en la naturaleza tiene un arbolito, ¿ya? Bien, a ver, lo que en el curso, lo que nosotros vamos a estudiar son árboles, pero no quiero dejar de mostrarles un poquito lo que es un grafo, ¿ya? Y vamos a venirnos acá a la pizarrita para que yo les pueda mostrar cómo se concibe un grafo, ¿ya? Y cómo se define. Y ahí me van a entender por qué esta estructura de datos que se llama grafo viene a ser una de las estructuras de datos más complejas, completas que existe, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es este tema que estamos avanzando. No es tema de nuestro curso llevar a fondo lo que es grafos, pero sí es importante que ustedes sepan por lo menos como conocimiento y concepto general qué es un grafo. Un grafo, usualmente, fíjense, un grafo viene a ser un concepto del mundo de las matemáticas. Y los grafos son relaciones matemáticas que se explican con usualmente una dupla de valores, ¿ya? Que están definidos por un conjunto de vértices y un conjunto de aristas que conforman esta estructura o este esquema, ¿ya? Entonces, como toda estructura de datos en programación, fíjense, aparte de estas cosas, nosotros, ¿qué le pegamos? Le pegamos un conjunto de operaciones, ¿no es cierto?, que me permitan trabajar con las colecciones que están siendo almacenadas en esta estructura. A ver, pero matemáticamente un grafo se puede describir como un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. Los vértices suelen ser los nodos que nosotros teníamos en
en nuestra implementación basada en enlaces. ¿Se acuerdan que para implementar basado en enlaces habíamos introducido esta nueva notación? Donde tenemos nodos y tenemos enlaces, ¿correcto? Entonces, los vértices suelen ser estos noditos. Por ejemplo, yo puedo tener los datos aquí, este que sea A, B, este que sea C, este que sea D y este que sea E, ¿correcto? Podemos tener este conjunto de vértices. Entonces, yo puedo explicar a un grafo así, fíjense, mi conjunto de vértices dice que son el vértice A, B, C, D y E. Ese es mi conjunto de vértices. Y yo tengo un conjunto de aristas. Fíjense, estos son las aristas de mi grafo, ¿ya? Y esta estructura es muy interesante, el grafo. Fíjense, ¿qué me puede modelar un grafo? Me puede modelar una red de datos, ¿ya? Por eso se dice que esta es una estructura de datos bastante compleja. Por ejemplo, tenemos esas aristas. Entonces, yo le digo, estas aristas vendrían a ser los enlaces que existen en la estructura entre los vértices. Y ahí estos que me generan conexión, ¿ya? Dentro de la estructura. Entonces, obviamente, cada uno de estos vértices en algún problema particular puede tener una significancia, ¿no ves? Si es que estos vértices, por ejemplo, representan computadoras en una red física, entonces estas líneas que significarían las conexiones que existen entre las computadoras, ¿no ves? Entonces, las aristas aquí, aparte de ser los enlaces, que me representan conexiones y pueden además la conexión por sí misma, fíjense, puede tener una semántica. Ahora, si ustedes observan, yo digo, si es que estos vértices fueran lugares, ya en alguna parte del territorio, y estos enlaces, aparte de, obviamente, conectar el vértice con el vértice, pueden representar caminos, ¿de acuerdo? Si es que existe camino entre A y B. Entonces, fíjense, aparte de este ser un enlace, este ya tiene una semántica asociada. ¿Qué me significa? Un camino, por ejemplo, ¿de acuerdo? Una ruta que me permita llegar de A a B. Recuerden que en las listas, en las pilas y en las colas, los enlaces, ¿cuál era su única misión del enlace? Era enlazar la estructura, ¿de acuerdo? Y enlazar los elementos en una facción lineal. Antes, después, primero, último. Así, ¿no es cierto? Esa era la idea de mi enlace. En las estructuras de datos grafos, fíjense estos enlaces que se denominan aristas, ya tienen por sí su existencia, ya es información. Entonces acá fíjense, estas aristas se las puede modelar así. Yo tengo la arista AB, yo tengo la arista AD, yo tengo la arista AE, ¿correcto? Puedo tener la arista BC, tengo la arista BE, tengo la arista CB, tengo la arista CE, me faltan sus tuples, ¿no? Tengo la arista DA, pero también tengo la arista BA, fíjense, tengo la arista BA, tengo la arista DA, tengo la arista AE, entonces tengo la arista EA, ¿correcto? También tengo la arista EB y también tengo la arista S. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas aristas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tendría el doble. Fíjense, entonces, esta arista, aquí como no tiene ninguna otra nomenclatura, eso quiere decir que es una conexión desde A hasta B, como de B hasta A. ¿Ya? Las dos se leen. Entonces, así se representaría ese conjunto de aristas. ¿De acuerdo? Por defecto, entonces, la arista per se ya es información. Si yo no quiero que B y D se conecten, entonces yo no voy a tener una arista. Y eso puede ser inclusive información. ¿Correcto? ¿Qué significa? Que no hay un camino directo de B a D. Pero yo puedo llegar de B a D, sí puedo llegar de B a D, yéndome por A y llegando a D. ¿Correcto? Entonces, esto
que tenemos en nuestra estructura de datos grafo, per se, ya les decía, es información. Ahora, a este grafo que nosotros acabamos de describir, se lo puede describir así. Bueno, el dibujito es este, ¿no es cierto? Esta es la gráfica, esta es la representación gráfica de ese grafo. Esta vendría a ser una representación matemática del grafo, conjunto de vértices, conjunto de aristas, ¿ya? Y usualmente en un grafo no es obligatorio tener un punto de acceso especial, como en las listas, por ejemplo, ¿no es cierto? Teníamos un punto de acceso que se denominaba INI. En el caso de un grafo, cualquiera de los vértices puede ser un punto de acceso. ¿Ya? Inclusive la arista podría ser un punto de acceso en un grafo. Eso es muy interesante en las estructuras de datos grafos. A este grafo que acabamos de describir se le conoce, fíjense, como un grafo no dirigido, que significa que las aristas tienen significancia en ambos sentidos, ¿de acuerdo? Y además se le dice que es un grafo no dirigido y además es no pesado. ¿Qué significa? Que la arista per se significa conexión y que esta arista y esta arista tienen el mismo valor, ¿correcto? Entonces, solo la existencia de la arista y es información. Pero como no tenemos mayor información asociada, entonces todas las aristas para mí tienen igual valor informativo, ¿ya? Podemos tener otro tipo de grafos, fíjense, y podemos tener obviamente operaciones sobre estos grafos. Ahora nos pongamos a pensar, cuando nosotros vamos a hacer una inserción en el grafo, cuando queremos insertar, entonces podemos insertar ya sea un vértice o podemos querer insertar una arista, fíjense, en el grafo, cosa que en las estructuras de datos lineales jamás estábamos pensando en insertar un enlace, ¿correcto? Siempre que pensábamos insertar un dato, ¿ya? Ahora, la otra de las cosas que nosotros tenemos acá también de interesante e importante es que si bien es cierto acá en este dibujo de mi grafo que yo he hecho, tengo mis datos aparentemente en mis vértices, pues no es el único lugar donde yo puedo poner datos. ¿De acuerdo? Entonces puedo poner también dato en la arista. Ahorita les voy a explicar. Obviamente, mis procesos de eliminar también ahora ya no es tan sencillo, ¿no ve? Ya no le puedo decir eliminar dato, digamos. Ahora depende, ¿no es cierto? Si el dato vive en el vértice, entonces, ¿qué es lo que voy a eliminar? Un vértice. Pero si el dato vive en una arista o es una arista, entonces, ¿qué voy a eliminar? La arista, ¿ya? Entonces, acá sucede lo mismo, fíjense, vértice y arista. Yo debería poder insertar o eliminar vértice o arista. Y el acceder tiene un montón, fíjense, montón de posibilidades. Porque yo puedo acceder a un vértice y solamente miro aquí, digo, ¿no? Quiero saber si quiero acceder al tercer vértice, 1, 2, 3, digamos, acá. O la otra es, yo quiero acceder al vértice C a partir de A. Entonces, eso ya tiene otra connotación, fíjense, que tiene que ver con lo que es recorridos, ¿ya? Entonces, cualquier vértice de un grafo es un punto de acceso, ya es un punto potencial de acceso. Este es un grafo no dirigido pesado. A ver, vamos a hacer este otro grafo, fíjense, que se escribe así, ya, vértices, aristas, y a veces viene con un conjunto de pesos, pero nosotros lo vamos a representar de esta manera. Por ejemplo, si tenemos la arista A, tenemos, o diré, el vértice A y el vértice B, y esta arista tiene un valor de 3, y tenemos el vértice C, y esta arista tiene un valor de 2, y tenemos esta otra arista que es 1, y tenemos este vértice que es D, que es 7, ¿ya? Y tenemos una arista de B a D, que es 5. Entonces, fíjense, este grafo está almacenando información tanto en los vértices como en las aristas, ¿ya? Reitero, en los grafos las aristas, aparte de ser enlaces, por sí mismo ya es información que me permite
indicar que hay conexión. Entonces, este grafo lo podemos representar así. ¿Cuántos vértices tiene? 4. ¿Cuántas aristas tiene este grafo? Fíjense, este grafo tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y por anversa, viceversa, o sea, por ambos sentidos tiene que ir, ¿de acuerdo? Si hay la arista AB con peso 3, fíjense, este es el peso, ¿ya? Tenemos entonces la arista BA con el mismo peso, ¿correcto? Si tenemos la arista AC con peso 1, entonces tenemos la arista CA con peso 1. Si tenemos la arista AD con peso 7, entonces de manera recíproca tenemos la arista BA con peso 7, ¿ya? Si tenemos la arista, dice BC con peso 2, entonces tenemos la arista CB con peso 2, ¿correcto? Si tenemos la arista BD con peso 5, entonces tenemos la arista DB con peso 5, ¿correcto? ¿Cuántas aristas tenemos? 10. A este grafo se le conoce como un grafo no dirigido, pero pesado, ¿correcto? Pero es pesado. ¿Qué significa entonces cuando el grafo es pesado? Cuando las aristas tienen mayor información, tienen más información de valor, le llamaremos, ¿de acuerdo? Entonces, a esa información de valor se le conoce con el nombre de peso. Y puede ser tan complicado como tú quieras. Entonces, ahora sí, en este grafo, esta arista, si bien representa una conexión entre A y C, en valor de información, aparte de la conexión, es diferente al valor de esta arista, ¿correcto? Que aparte de representar la conexión BC, tiene un valor asociado a esta conexión. Nuevamente, si nosotros esto lo ponemos en algún contexto, ¿ya? Ciudades o lugares de alguna región, y esto puede ser una ruta, ¿no es cierto?, para llegar de este lugar a este lugar, y este puede ser el costo de llegar de aquí a acá, ¿de acuerdo? O el tiempo, o la distancia, qué sé yo, para llegar desde acá hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas aristas, fíjense que son los enlaces que nosotros conocíamos en las anteriores estructuras, ya representan información bastante valiosa, ¿ya? Eso. Entonces, los grafitos son estructuras de datos bastante complicadas. Cuando nosotros obviamente eliminamos una arista, tenemos que asegurarnos que la información asociada también se elimina. Si nosotros eliminamos un vértice, no podemos tener aristas colgando, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que eliminar todo lo que estaría conectado al vértice para mantener la consistencia de un grafo. ¿Qué otros grafos podemos tener? Por ejemplo, podemos tener grafos así, ¿ya? Donde nosotros tenemos, por ejemplo, el vértice A, el vértice B, el vértice C, el vértice D, ¿ya? El vértice E, ¿sí? Y aquí tenemos esa arista. En este caso, fíjense, mi lista de vértices sería A, B, C, D y E. Esos son mis vértices. Y mi lista de aristas sería, yo tengo la arista AB, pero ya no tengo la arista BA, ¿correcto? Yo tengo la arista AE, pero ya no tengo la EA. Yo tengo la arista, dice, BC, pero ya no tengo la CB, a menos que realmente la tenga. Ahora, fíjense, nosotros podríamos jalar algo así, y eso es completamente válido, ¿ya? Yo tengo la arista, entonces, aquí, CE. Pero también tengo la arista C porque existe, ¿correcto? Existe esa arista. Y tenemos la arista DA. En este caso, a ver cuántas aristas tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Mi arreglo, mi lista de aristas es exactamente 6, ¿ya? Y estos vértices, fíjense, siempre son pares ordenados. Este juega el rol de origen y este juega el rol de destino. En cambio, cuando tenemos un grafo no dirigido, si tengo AB, tengo BA. ¿Ya? Eso se da en un grafo no dirigido. En este caso, este es un grafo dirigido. Y aquí las cosas ya se pueden poner muy interesantes. Fíjense, yo puedo decir que la estructura está conexa o se puede llegar de cualquier dato a cualquier dato, es la pregunta. Y la respuesta aquí sería no. Yo no puedo llegar a cualquier dato desde cualquier dato, ¿correcto? A ver, ¿qué dato es inalcanzable desde dónde? ¿Quién sería inalcanzable, digamos? Sí, a D no podemos llegar desde A, ¿ya? Y resulta que desde B tampoco puedo llegar a A, ¿correcto? Entonces, a eso se llama conectividad. Fíjense, un grafo, este grafo no es conexo, no tiene conectividad, ¿de acuerdo? Entonces, pero si partimos de D, parece que yo puedo llegar a todos los datos si partimos de D, pero eso es casual, ¿correcto? Pero si yo decido partir desde E, al único lado de donde puedo llegar desde E es a C, ¿ya? A eso se llamaba, por ejemplo, posiciones. A ver, vamos a agarrar y le vamos a pintar de colorcitos cómo se visita. Entonces, las posiciones que ocupa un dato en una estructura de datos lineal depende de la perspectiva, ¿ya? De acceso. En este caso, si nosotros decidimos acceder a la estructura desde este vértice, ¿ya? Y respetar los enlaces y la dirección de los enlaces, entonces a este, ¿qué posición le correspondería la 0, no ve? Y a su sucesor, ¿qué posición le correspondería la 1? ¿No ve? Si nosotros seguimos avanzando, entonces avanzamos por B. A este, ¿qué le correspondería? La 2, ¿cierto? Si seguimos avanzando por B, a este, ¿qué le correspondería? La posición 3. Si seguimos avanzando por C, a este, ¿qué posición le correspondería? La 4. ¿De acuerdo? Y aquí se trunca. ¿No es cierto? Si de E avanzamos a C, entonces, como ya lo hemos visto, esto es backtracking, fíjense, ya no le vuelvo a poner, porque si le tuviera que poner, este estaría en la posición 5, pero como ya lo vi, no lo vuelvo a poner. Retrocedemos y le digo desde A, aparte de B, a dónde puedo llegar a E, pero como E ya lo hemos visto, por backtracking podríamos decir que este ya está visitado. Entonces, estas serían las posiciones, fíjense, por profundidad, yendo en una lectura antecesor, sucesor, ¿de acuerdo? Partiendo desde este punto de acceso D. Pero ahora nos fijaremos, ¿qué pasa si nosotros decidimos acceder a la estructura desde B? ¿Ya? Si nosotros decidimos acceder a la estructura desde B con una lectura antecesor-sucesor, B en qué posición estaría? En la 0. C en qué posición estaría? En la 1. Y E en qué posición estaría? En la 2. Y listo, ahí muere. Fíjense, este grafo no es conexo desde B, pero este grafo es conexo desde D, ¿ya? Es muy interesante esta estructura de datos, por eso se dice que es compleja, ¿no? En las estructuras de datos lineales, nosotros ni siquiera nos hemos preocupado si está conectado o no está conectado. Por defecto, está conectado, ¿correcto? Las diferencias entre las diferentes implementaciones que era la forma de movernos en la estructura, ¿no es cierto? O si nos movíamos hacia adelante, hacia atrás, era la facilidad de movimiento, pero nunca habíamos cuestionado que no estaba conectado, ¿ya? En este caso, fíjense, cuando nosotros queremos hacer un recorrido, le llamaremos, de los elementos
que tiene el grafo, no necesariamente vamos a poder llegar a todos los elementos del grafo desde un punto de inicio, ¿ya? Porque el punto de inicio en el grafo puede variar, ¿correcto? En cambio, en las estructuras de datos lineales, algo que nosotros habíamos dicho es que todos los datos de la estructura son accesibles de manera secuencial a partir de un punto de acceso, ¿no es cierto? Y a partir de ahí era conectado, todos los datos estaban conectados. Veamos este otro grafo, en el cual nosotros a partir o aparte de los vértices, las aristas, tenemos nuestro conjunto de pesos y podemos tener, ¿no ve? Vértice A, vértice B, y este vale 3, por ejemplo, vértice C, este vale 2, ya podemos tener el D, y este vale 5, podemos tener, fíjense, este anillito, y este vale 7, ya podemos venirnos acá, y este vale 1, y podemos venirnos hasta acá, ya, y este que valga 4. Este grafo se puede describir así, que tenemos A, B, C, D, ¿no? Y el conjunto de aristas es, yo tengo la arista AB con un peso 3, yo tengo la arista AC con un peso de 4, tenemos la arista de B a ningún lado, de C a dónde, de C a B con peso 2, puedo tener la arista CD con peso 5 y en ningún lado más. A partir de la D, ¿a dónde puedo llegar de la D a la B? Con un peso de 1 y puedo llegar de D a D, fíjense, con un peso de 7. ¿Ya? Y creo que no hay más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aristas y esto completaría mi lista de aristas. Este grafo que acabamos de escribir y describir es un grafo dirigido pesado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿este grafo conecta todos sus datos? Es la pregunta. Hay que ver. ¿Hay algún dato que no es alcanzable? Sí, por ejemplo, si nosotros partimos desde B, fíjense, si nuestro punto de acceso es el vértice B, o sea, no se puede llegar a ningún otro dato a partir de B, ¿correcto? Porque no hay ninguna arista saliente. Pero si supongamos partiéramos de A, si cambiamos nuestro punto de acceso y yo le digo, este va a ser el punto de acceso, sí puedo conectar todos los datos. ¿Correcto? Eso, ¿ya? Estos son grafos dirigidos pesados. Dentro de los grafos existen también otro conjunto de grafos que se denominan, por ejemplo, los grafos cíclicos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un grafo cíclico vendría a ser este. Si nosotros tenemos un grafo no dirigido, entonces este ya es un ciclo, porque fíjense aquí se forma un ciclo. ¿Ya? Pero si fuera un grafo dirigido, y tenemos algo así, fíjense, ese también ya me forma un ciclo, ¿correcto? Y si tenemos ese ya tengo, a ver cuántos ciclos tengo. Fíjense, podríamos pintar acá. Este es un ciclo. ¿Correcto? Este es un ciclo. Este vendría a ser otro ciclo. ¿De acuerdo? Y este vendría a ser otro ciclo. ¿Ya? A estos se llaman grafos cíclicos. Cuando tienes grafos no dirigidos, la presencia de los ciclos es muy común. Pero hay otro tipo de grafos que es bien particular, que son los famosos, así se llaman, DAX, ¿ya? Que son grafos dirigidos acíclicos. Entonces, por ejemplo, este es un grafo acíclico, ¿ya? Nosotros podemos tener este grafo y podemos hacer lo siguiente, ¿sí? Este grafo, por ejemplo, no tiene ciclos, ¿correcto? Y estos grafos también son bien interesantes para ser estudiados dentro de lo que es teoría de grafos. Para las gentes que están en la carrera de ingeniería informática,
van a tener todo un semestre para poder estudiar lo que es grafos, ¿ya? Y van a ver usualmente esta estructura de datos desde el punto de vista matemático. Resulta que los grafos, fíjense, es un concepto matemático que nosotros lo que hacemos es utilizarlo para representar información y en realidad en la matemática el grafo sirve para representar información, ya redes semánticas, muchas cosas se puede hacer con grafos. Y lo que hacemos en computación es prácticamente darle una estructura, conceptualizarlo y tratar de describir este grafo en un conjunto de elementos que se pueden escribir en un lenguaje de programación, ¿ya? Entonces, los grafos, repito, vienen a ser la estructura de datos no lineal. Fíjense, los grafos son la estructura de datos no lineal más completa y obviamente por esa razón la más compleja también de trabajar, ¿ya? Ya que en el grafo, tanto el nodo como la arista o el enlace per se ya son información, ¿correcto? Es información. Entonces, en los grafos, eso de la conectividad, digamos, de todos los elementos, accediendo secuencialmente puedo llegar a todos los elementos, eso ya no necesariamente es verdad. Eso va a depender del tipo de grafo con el cual estés trabajando, ¿ya? Y la información que tú le pones, a ver, repito, la arista per se ya es información. Si encima le pones una información adicional a la arista, a eso se le llama peso, ¿correcto? Y eso hace que tu grafo sea complejo. Muchas veces, fíjense, en el grafo el vértice suelen ser puntitos y lo que más bien tiene la información son las aristas, ¿de acuerdo? Este va a tener X, este va a tener Y, así. Y los vértices en realidad no tienen datos, ¿ya? ¿Quiénes van a hacer la información? Las aristas, eso también es completamente posible. Entonces aquí lo único que yo digo es el vértice 1, vértice 2, vértice 3, así, pero dentro del vértice per se, no existe información, digamos, que probablemente tenga algún valor conceptual para el usuario, pero sí la arista, fíjense, puede tener acá la información. A ver, ¿por qué en las grandes bibliotecas de los lenguajes de programación no existen estructuras de datos, grafos implementadas? Porque los grafos no se implementan de un solo modo, se pueden implementar de varios modos y la implementación que tú decidas utilizar a un grafo va a depender muchísimo del problema que tú quieres resolver. ¿De acuerdo? Entonces, el problema determina mucho la forma en cómo tú vas a implementar un grafo. ¿De acuerdo? Y probablemente las operaciones que vas a hacer en un grafo, aparte obviamente de insertar, eliminar, van a ser otras más complicadas, como por ejemplo, tratar de llegar de un vértice a otro, verificar si es conexo, verificar cuál es la suma de los caminos que yo tengo que hacer para llegar de un vértice a otro, qué sé yo. Hay muchos algoritmos que se pueden hacer dentro del grafo que son sumamente complejos de realizar y de probablemente ponerlo en modo genérico. Ya eso va a depender mucho del problema. Bien, esta vendría a ser un pantallazo general de lo que es una estructura de datos no lineal denominada grafo, considerando que nuestro grafo es la estructura de datos más compleja y completa que existe. Y acá en esta transparencia o en esta diapositiva, fíjense, les he mostrado a qué se refiere de que un elemento en una estructura de datos lineal puede estar en más de una posición. Fíjense, eso depende de la perspectiva. En este caso, dependiendo, ¿no es cierto? Mi vértice B, fíjense, desde la perspectiva de acceso de D, está en la ubicación 4 en una lectura por profundidad, antecesor, sucesor. Pero en la misma perspectiva por profundidad también se puede encontrar en una posición 2 si es que mi punto de acceso cambia. Ahora, desde una perspectiva de amplitud, fíjense, si es que mi punto de acceso a la estructura fuera esta, ¿cómo se lee?
este vendría a estar en la posición 0. Y por amplitud, ¿qué es lo primero que hace? Barre el abanico, ¿correcto? Entonces va a decir, este está en la 1 y este está en la 2. Y luego barre el abanico, este está en la 3, ¿ya? Pero antes de venir aquí, entonces va a barrer este abanico. Y dice, este está en la 3. Entonces, fíjense, este va a ocupar también otro lugar dependiendo de la perspectiva. Esta perspectiva turquesa es una perspectiva por amplitud, ¿ya? Entonces, ¿cómo se visita por amplitud? Si yo tengo el elemento aquí y estos son sus sucesores, entonces este le toca hacer 0, este 1, 2, 3, 4. Y luego a partir de aquí, 5, 6, 7, así, ¿ya? En cambio, desde una perspectiva de profundidad, si yo tengo este y acá tengo mis sucesores, fíjense así, algo así. Entonces, este es el 0, este es el 1, este es el 2. Así vendría. Este es el 3, este es el 4, luego este es el 5 y si es que este se había 6, así, ¿ya? Así se lee. A eso se refiere, repito, que una posición probablemente puede estar haciendo referencia a más de un elemento, depende de la perspectiva. Y un dato, por ejemplo, el vértice, dependiendo de la perspectiva, de la lectura y de qué dimensión tomas, puede asumir más de una posición completamente válida dentro de la estructura. Entonces, en un grafo ya no es interesante hacer este proceso, fíjense, acceder a la i-ésima posición. Aquí te van a preguntar qué es i, digamos. ¿Qué posición? Por propiedad, por amplitud, respecto a quién la posición te van a preguntar, ¿ya? Entonces probablemente tendrías que decir, ¿no? Acceder a los elementos de i partiendo mi inspección del vértice 0. Entonces aquí yo tengo que decirle también mi punto de inicio de acceso a la estructura, porque eso me va a determinar las posiciones. ¿Está bien? ¿Alguna consulta respecto a esta estructura de datos grafos? No vamos a ver más en el curso, ¿de acuerdo? Como les comento, los grafos tienden a ser estructuras de datos muy poderosas, pero la forma de implementar el grafo va a depender mucho del problema que tú quieras resolver. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Han entendido esto de las posiciones que ocupa un dato? Eso es muy importante y en el grafo probablemente se ve bien clarito, ¿no? Esas propiedades que habíamos enumerado para una lista o para una estructura de datos no lineal. Bueno, voy a asumir que han entendido. Entonces, continuamos. A ver, continuamos viendo la estructura que en el curso se analiza. Ya las estructuras de datos no lineales que en elementos nosotros estudiamos son las estructuras de datos árboles. A ver, ¿qué es un árbol? Un árbol es una estructura de datos no lineal, ¿ya? Cumple casi todas las condiciones y propiedades de una estructura de datos no lineal, solamente restringe unita, que es la que está en el recuadro. En las estructuras de datos arbolares, si un elemento pertenece a un árbol, a lo sumo puede tener un antecesor, no puede tener más de uno. Entonces, ¿qué restringe? Su capacidad de tener antecesores, ¿ya? Luego el resto de las propiedades se mantiene, porque dependiendo de la perspectiva, un dato puede tener distintas posiciones, ¿ya? No tan variadas como en el grafo, pero puede tener distintas posiciones. A ver, ¿cuál es la diferencia entre grafo y árbol, aparte de esta condición que tenemos acá, de esta restricción que se tiene en la cuarta propiedad? Es que los árboles usualmente sí denotan un punto específico de acceso a la estructura, ¿ya? Cosa que el grafo no es obligatorio. Puedes ponerle, pero no es obligatorio. Puedes cambiar el punto de acceso a un grafo, ¿ya?
por cualquier vértice puedes empezar a acceder o por cualquier arista. En los arbolitos, eso no es tan verdad. Bien, entonces, como nosotros tenemos esas restricciones o esa pequeña restricción que se le ha dado, ¿no es cierto?, de que los elementos no pueden tener varios antecesores, entonces los árboles suelen ser estructuras jerárquicas, es decir, almacenan datos de forma jerárquica, ¿ya? Los árboles en general, salvo estudiemos uno particular, suelen ser libres de restricción, es decir, puedes hacer operaciones interesantes sobre el árbol, ¿ya? Siempre y cuando no sea un árbol peculiar. Como siempre, al ser una estructura de datos, siempre debería proveerte las posibilidades de insertar, eliminar, acceder a los elementos de un árbol y por lo que nosotros ya hemos podido percibir un poquito en todo lo que es teoría de grafos, aparentemente los recorridos pues ya no son tan, bueno, lineales, ¿no es cierto?, como en las estructuras de datos lineales, lógico, ¿ya? Entonces, los recorridos aquí pueden tener distinta connotación. Podemos hacer recorridos por profundidad, leyendo antecesor, sucesor. Podemos hacer recorridos por amplitud, tratando de leer todo el abanico de sucesores o antecesores, ¿ya? Y dependiendo de esas cosas, vamos a ir definiendo algunos recorridos estándares dentro de las estructuras no lineales. Y en el árbol vamos a apreciar un poco mejor cómo es que son esos recorridos, ¿no? Estos mismos recorridos que hacemos en el árbol también se hacen en lo que es un grafo, ¿ya? Pero hay que tener un poco más de cuidado en el grafo porque no tiene ninguna restricción. Observemos cómo es un arbolito. Un árbol, estructuralmente hablando, se muestra más o menos como lo que tiene este esquema en la diapositiva, ¿ya? En este caso, para poder entender este árbol, bueno, lo que tenemos son los nodos y los enlaces, ¿ya? En los árboles, los que tienen los datos suelen ser los nodos o los vértices que le llamaríamos, ¿no? En el caso del árbol se le suele llamar nodo. Y los enlaces juegan el rol de ser enlace nomás, juegan el rol de que del 21 se puede llegar al 20, al 2 y al 10, nada más. En un árbol, usualmente, en los enlaces no existe información adicional como en el grafo, ¿ya? Entonces, el árbol es una estructura de datos no lineal un poco menos completa y compleja que el grafo, ¿ya? Mucho menos. Porque en esta estructura los enlaces tienen la misión solamente de enlazar, nada más, no de tener información adicional. A ver, si nosotros observamos este arbolito, seguimos observando este árbol, pues vamos a tener algo así. Acá, esto quería ver si teníamos, bueno, no lo tenemos. La lectura de este árbol, fíjense, va a ser así, ¿ya? Si es que leemos en ese sentido, esta es la medida de profundidad, ¿correcto? Esta vendría a ser la forma de leer profundidad. Entonces, hacia aquí están los antecesores, ¿ya? Hacia arriba le llamaremos, y hacia aquí abajo están los sucesores. Entonces, fíjense, acá, cualquier vértice del nodo o cualquier nodo de la estructura, a lo sumo, ¿cuántos antecesores tiene? Uno, ¿cierto? Cualquiera. En cualquiera que nos paremos, fíjense, si nos paramos aquí, ¿cuántos antecesores tiene? A lo sumo uno. Hay uno peculiar, fíjense, que es este, que no tiene antecesor, pero después ninguno de los nodos de esta estructura tiene más de un antecesor. ¿Qué puede tener? Es verdad, puede tener más sucesores, ¿sí? Puede tener varios sucesores, pero a lo sumo, ¿cuántos antecesores puede tener? Exactamente uno, ¿ya? Entonces, cuando estamos ante una estructura que tiene esa restricción, a eso se le denomina árbol. ¿Qué es lo que hemos hecho en mi notación de las primeras diapositivas de la clase de hoy? Hemos más o menos girado, ¿no es cierto?, nuestro punto de lectura.
Antes leíamos antecesor, sucesor así. Ahora estamos leyendo antecesor, sucesor así. Ya hacia arriba los antecesores y hacia abajo los sucesores. Así vamos a leer esta estructura arbolar. Entonces, con mucha imaginación, ustedes pueden ver que esta estructura es la metáfora de un árbol en el mundo real, ¿ya? Entonces, ¿cómo crece? Si ustedes se fijan, dan la vuelta, digamos, la cosa esta tiene más o menos, sería el esqueleto, ¿no ve? De tronco de un árbol. Ya, esa es la idea, por eso se denomina árbol. Bien, vamos a ver un poquito lo que es la terminología y los conceptos básicos dentro de un árbol y vamos a parar acá después. A ver, en un árbol se conocen o se distinguen los nodos por sus propiedades. Ya tenemos ese nodo distinguido que está pintado en rojo, que se le conoce como la raíz absoluta del árbol. ¿Qué podemos observar en este nodo? Que este nodo no tiene antecesor, ¿correcto? Entonces, el nodo que no tiene antecesor se denomina la raíz absoluta del árbol, que es el punto de acceso a la estructura arbolar. Entonces, a partir de ahí se puede acceder a todos los datos de la estructura arbolar. Ya ese nodito particular se le llama la raíz. A esos nodos que están pintados de verde, que tienen una cualidad interesante visible, que es que no tienen sucesores, a esos se les denomina nodos hoja, ¿ya? O nodos terminales de la estructura arbolar, ¿de acuerdo? Esos vienen a ser los nodos hojas, no tienen sucesores. Y los otros nodos que están pintados en lilas, y en este caso, inclusive la raíz absoluta, fíjense ese nodo que está etiquetado con 21, juega dos roles, ¿no es cierto? Juega el rol de ser la raíz absoluta del árbol, pero también juega el rol de ser un nodo nudo que se llama. Imagínense los arbolitos en el mundo real. Cuando una rama se bifurca, tiene como un callo, ¿no es cierto? Como un nudito y se bifurca, ¿ya? Entonces, a esos nodos peculiares que se tienen en el árbol, que tienen sucesores por lo menos uno, a eso se les conoce como nodos nudo o nodos internos dentro de la estructura arbolar, ¿ya? Eso. Entonces, hay tres clases de nodos en el árbol, ¿no ve? Las raíces absolutas, los nodos internos y los nodos hojas. Ya está. A ver, dentro de la terminología de una estructura arbolar, a los sucesores también se les conoce con el nombre de hijos. Y a los antecesores se les conoce con el nombre de padres, ¿ya? Entonces, es correcto preguntarle, por ejemplo, ¿cuáles son los sucesores de algún vértice o de algún nodo en la estructura arbolar? Por ejemplo, los sucesores o hijos de 21 serían el 20, el 2 y el 10. Si yo le pregunto por los sucesores del 12, el 12 tiene solamente un sucesor que vendría a ser el 6. A ese también se le denomina hijo del árbol. ¿De acuerdo? Esos son los hijos. ¿Ya? Entonces, en consecuencia, fíjense, esta relación sucesores-hijos es, yo le doy un vértice o un dato y ¿qué me debería responder? Una lista de datos. ¿Ya? Entonces le digo, hijos de 21 serían 20, 2 y 10. Es una lista, ¿ya? Si yo le pido los hijos de 14, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los hijos de 14? Están durmiendo, chicos.
Miguel, creo que no estaré leyendo los mensajes del grupo que tiene 69 personas, porque ahí hay muchos mensajes. Ay, Sí, además, perdón. quedó bien. Muchas gracias. Muy bien, no tiene. Ya está bien, muchas gracias. Pero la respuesta sería la lista vacía, ¿de acuerdo? Porque la relación hijos, por ejemplo, si yo le pregunto hijos de un nodo, ¿qué me tiene que responder? Una lista. Y en el caso de que el nodo al que lo estoy cuestionando es un hoja, entonces, ¿qué me debería responder? La lista vacía. ¿Ya? Esa es. De la misma manera, fíjense, yo puedo preguntar por los antecesores o el padre de 21. ¿Ya? El padre de 21, ¿quién es? No existe, no hay. ¿Ya? Pero el padre de 4, categóricamente, ¿qué es? 20. ¿Ya? Esa relación es 1. Fíjense, yo le digo nodo, ¿y qué me debería responder? Un nodo, ya sea que exista o no exista, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuál es el padre de 14? 17, categórico. Y entonces, ¿qué me puede responder? ¿Existe o no existe? ¿Cuál es el único nodo que me dice que no tiene padre? El nodo raíz absoluto, ¿ya? Entonces, la función antecesor le llamaremos es A1, ¿de acuerdo? En cambio, en un grafo, si yo le digo el antecesor de alguien, eso me debería responder una lista. En el árbol no. ¿Qué me responde? A lo sumo 1. ¿De acuerdo? A los antecesores, como ustedes están observando, también se les conoce con el nombre de padre. Y a los sucesores se les conoce con el nombre de hijo. A ver, Oliver, cuando nosotros trabajamos con estructuras de datos, lo que tratamos de poner como información en los nodos viene a ser el dato por el cual nosotros identificamos unívocamente a un elemento de la estructura o de la colección. En este caso, si tuviéramos 2 21, tendrías que enseñarle a que si es que el árbol permite tener datos repetidos, ¿de acuerdo? O datos iguales, no lo mismo, iguales. Entonces se tendría que operativizar en la implementación de el padre que busque todo el árbol, ¿correcto? Que vaya a buscar todito el árbol, ¿sí? Pero en todo caso, nunca jamás debería responderte 2 nodos, ¿ya? Debería o responderte la primera ocurrencia o la última ocurrencia o la ocurrencia o la primera ocurrencia que tenga padre si es que tiene, ¿ya? O en su defecto que no tenga. ¿Entiendes, verdad? Pero esos números que ponemos en los nodos suelen ser claves del dato. Y si es clave, ¿qué significa? Que es su identificador unívoco lógico del dato. ¿De acuerdo? Ok. Seguimos entonces. A ver. Debido a que en terminología, en una estructura arbolar, al sucesor se le conoce como hijo y al antecesor se le conoce como padre, entonces toda la relación de parentela que tenemos, tíos, hermanos, primos, nietos, abuelos, bisabuelos, etcétera, que tú puedes determinar, dada la relación padre-hijo, se puede encontrar en una estructura arbolar. Entonces es muy común, fíjense, que en un árbol se haga esta clase de preguntas, ¿no? ¿Quién es el padre de? ¿Quién es el hijo de? ¿Quién es el tío de? ¿Quién es el hermano de? Es muy común. Ya entonces toda esta terminología familiar, tíos, primos, hermanos, nietos, bisnietos, abuelos, es completamente válida en ejercicios, en estructuras de datos arbolares. Por lo tanto, ¿quiénes serían los tíos de 21?
No tiene, ¿cierto? La lista vacía. Eso. ¿Quiénes son los hermanos de 1? 8. ¿De acuerdo? Y esa es una lista, ¿sí? Me daría la lista con el dato 8. ¿Quiénes son los primos de 11? 19 y 15, ¿sí? Sería los primos, ahora, bueno, como no me dice primos en primer grado, nada, primos, así en general, entonces serían todos los datos que están, pareciera, ¿no? A su mismo nivel, sin que sean sus hermanos. Esos serían los primos, ¿no? ¿Quiénes son los nietos de 10? 1 y 8, ¿correcto? Eso es. Entonces, fíjense, esta forma o esta terminología, digamos, que le hemos puesto de manera paralela al antecesor y sucesor, también me permite definir un otro concepto que se llama ascendencias, descendencias. ¿Ya? Entonces, podemos decir que toda la descendencia de 21 son todito el resto del árbol. Fíjense, tiene descendencias encabezadas de 20 para abajo, de 2 para abajo y de 10 para abajo. Esa es la descendencia del 21. Pero si yo hablo de la descendencia del 10, sería del 9 para abajo. ¿Entienden eso? Esa es la descendencia, ¿ya? Y la ascendencia es al revés. Por ejemplo, si yo le digo, ¿cuál es la ascendencia del 15? Sería el 8, el 9, el 10 y el 21. Esa es su ascendencia, ¿ya? Completamente válido esa clase de nomenclatura debido a las relaciones familiares. Bien, dentro de la estructura arbolar existe una medida o una posición o un índice posicional de los elementos en el árbol que son respectivos y relativos, fíjense, a la posición de la raíz, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos? La raíz siempre va a estar a un nivel 0 dentro de la posición. Si nosotros accedemos, fíjense, a los elementos de la estructura arbolar y nuestro punto de acceso es esa raíz absoluta, entonces la raíz absoluta siempre va a estar en la posición 0 y a eso se le denomina nivel, ¿ya? El nivel del 21, ¿cuánto es? 0. Y a partir de ahí, leyendo sucesor, 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 se va ubicando el nivel de cada uno de los elementos en el árbol. Por lo tanto, los elementos 20, 2 y 10 se encuentran a nivel 1 en el árbol, ¿ya? Los elementos, fíjense, 4 y 9 se ubican en el nivel 2 del árbol y así sucesivamente. En el nivel 6, ¿quiénes están ubicados? El 13, 18, 7 y 14, ¿correcto? Ahí está. Entonces, esta medida o este concepto, fíjense, de nivel, es una medida de profundidad que me permite ubicar un elemento del árbol en la lectura antecesor-sucesor. A ver, una otra manera de decir cuál es el nivel de un nodo en el árbol sería la cantidad de aristas que se necesita visitar o recorrer para llegar desde la raíz al nodo en cuestión, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo quiero llegar al nodo 1, ¿cuántas aristas visito desde la raíz? 1, 2, 3, y ese sería su nivel, ¿ya? Entonces, todo nodo en el árbol siempre se encuentra en exactamente un nivel. Es imposible que en un instante de tiempo tú observas la estructura. Es imposible que un nodo ocupe más de un nivel en ese instante de tiempo. Ya tal vez en el transcurso de manejar la colección, insertar, eliminar, qué sé yo, el dato puede cambiar de nivel, pero si tú le sacas una foto en un instante de tiempo a la estructura, el dato siempre va a estar ubicado en exactamente un nivel. ¿Ya? Es imposible que estén más de 2 niveles. ¿Sí? Por otro lado,
este concepto de nivel también se aplica al árbol. Un árbol puede tener un nivel y el nivel de un árbol siempre es equivalente al nivel de la hoja más lejana a la raíz. ¿De acuerdo? En este caso, en este ejemplo particular, el nivel del árbol es 6. ¿Ya? Esa es una medida de profundidad, que vendría a ser el nivel. La otra medida de profundidad es la altura. ¿Ya? ¿La altura qué es? La altura es la medida que te permite saber cuán alto puedes llegar a partir de un nodo. ¿Ya? A ver, ponte a pensar que este es un árbol y esta es la raíz. Eso quiere decir que esta es la parte más baja del árbol y esta es la parte más alta del árbol. ¿Ya? Entonces, si tú te paras en un nodo de un árbol, es como si tú miraras hacia arriba y dices, a ver, ¿cuán alto puedo llegar a partir de este nodo? En este caso, fíjense, si yo me paro en el nodo 14, ¿no? Que esta es un nodo hoja, y yo miro desde ese nodito hacia arriba y le digo, a ver, ¿a cuánta altura desde el nodo 14, a cuánta altura puedo alcanzar desde el nodo 14? Y la respuesta es 0. ¿Por qué? Porque desde el nodo hoja yo ya no puedo seguir, entre comillas, subiendo, ¿no es cierto? Entonces mi arriba en la metáfora arbolar sería aquí y mi abajo en la metáfora arbolar sería acá. O sea, la raíz en el árbol donde está abajo y las hojas donde están arriba, ¿no es cierto? Solamente que nosotros escribimos al revés porque nuestro crecimiento es hacia abajo cuando se escribe, ¿ya? Entonces, este es el arriba de mi árbol y este es el abajo de mi árbol. Por eso se dice nivel 0 y estos son niveles más arriba. Entonces, si yo estoy parada en una hoja, yo ya no puedo alcanzar mayor altura porque desde la hoja ya no puedo caminar a ningún lado. Entonces, la hoja, ¿qué altura está? ¿O qué altura se puede alcanzar a partir de la hoja? 0, ¿ya? Pero si yo me paro, fíjense, en el nodo 20, yo digo, a ver, a partir del nodo 20, ¿qué altura puedo subir? ¿Cuánta altura puedo ascender? Yo digo 1, 2, 3, 4, 5. Estoy a una altura 5. O sea, puedo ganar una altura 5. ¿De acuerdo? Esa es la medida de profundidad también dentro de la estructura arbolar. Obviamente, la altura de un árbol va a ser igual a la altura de la raíz. Si yo le digo, ¿cuál es la altura que puedo ganar a partir del 21? Sería 6. ¿Ya? Eso es. ¿Entendido? Entonces, la altura del árbol es equivalente a la altura de la raíz. ¿Se entiende la definición de nivel y de altura? Ok. Continuamos entonces. A ver, ¿qué otro concepto tenemos? El grado. ¿Ya? ¿El grado qué es? El grado es la capacidad maximal que pueden tener, bueno, mejor. El grado de un nodo es la capacidad efectiva de sucesores que tiene. Por ejemplo, si yo le pregunto el grado de 21, sería 3. El grado de 3 es 2. Y el grado de 14, 0. Correcto, ¿ya? Entonces, el grado, fíjense, es una medida de amplitud. Eso te dice cuán gordito es el árbol. En cambio, las medidas de profundidad te dicen cuán alto es el árbol, ¿ya? El grado, entonces, te dice cuán gordito, cuán frondoso puede ser este arbolito. Y tiene que ver, en el caso particular del árbol, de la cantidad efectiva de sucesores que tiene cada nodo en el árbol. En el grafo es bien diferente, ¿ya? Porque el grado se puede dividir entre salientes y entrantes, ¿ya? Es muy diferente. En cambio aquí, tus entrantes, llamémosle, siempre va a ser 1. Entonces, ¿dónde existe la variedad? La variedad existe en los sucesores. Por lo tanto, el grado de un nodo en un árbol es la cantidad efectiva de sucesores que tiene, ¿ya? Hay muchas veces que los árboles se dicen que son gradados. ¿Qué significa?
que tienen un grado. Por ejemplo, cuando yo digo árbol ternario, ¿qué significa? Que el grado del árbol es 3. ¿Eso qué significa? Que todo nodo que pertenece a este árbol, a lo sumo, puede tener 3 sucesores. No puede tener más de 3 sucesores. Y a eso se llama un árbol gradado, ¿correcto? Entonces, si nosotros le ponemos grado a un árbol, le definimos el grado a un árbol explícitamente, este grado tiene un rol muy determinante en la conformación de mi estructura arbolar y es la de decidir la capacidad máxima de sucesión que tiene cada nodo del árbol. En este caso, si nosotros decimos que el grado del árbol es 3, yo ya no podría ponerle un hijo más a 21, ¿correcto? Porque 21 ya tiene sus 3 hijos. ¿A quién sí le podría poner un hijo más? Al 9, por ejemplo. Le puedo aumentar un hijo más porque tiene 2 de 3 permitidos. ¿Ya? Entonces, el grado del árbol te determina la cantidad permitida maximal de sucesión que puede tener cada elemento o cada vértice o cada nodo en la estructura arbolar. ¿Ya? Hay árboles no gradados, fíjense, que no tienen grado, o sea, que no te limitan la cantidad de sucesores que puedes tener. Eso es también completamente válido, ¿ya? Pero también en un instante de tiempo le podrías preguntar, a ver, ¿cuál sería el grado del árbol si tuviéramos que definir cuál es el grado en este instante del árbol, que obviamente su grado puede ir cambiando si no tienes uno definido explícitamente? Podrías inspeccionar, ¿no es cierto?, cuál es el nodo que tiene mayor descendencia y ese podría informarte, ¿no? Este es el nodo que tiene mayor descendencia, en este caso, 3, ¿no? En este arbolito que tenemos acá, ¿ya? Entonces depende, ¿no ve?, de lo que tú quieras hacer. Existen entonces árboles con grado y árboles sin grado, ¿ya? Si es que existen árboles con grado, el grado determina o juega un rol muy importante en la conformación y en la organización del almacenamiento de la colección, ya que te limita la cantidad de sucesores que puede tener un elemento en la estructura arbolar. ¿De acuerdo? Ok, acá lo dejaremos, que vienen a ser los conceptos generales de una estructura arbolar. Y mañana con los del grupo 3 vamos a seguir viendo y el jueves con los del grupo 2 vamos a seguir viendo lo que viene a continuación, que vendría a ser un árbol binario. Prepárense sus maquinitas para empezar a programar. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? Bueno, me imagino que no tienen preguntas. Bien, entonces por hoy día hemos concluido. Ya nos estaríamos encontrando con la gente del grupo 3 mañana y con la gente del grupo 2 el jueves. A ver, ¿qué dice Sadalid? ¿El código se tiene que declarar aparte de hijos, nietos? No, lo único que se tiene que definir es que a un antecesor se le llama padre y a un sucesor se le llama hijo, nada más. Y a partir de ahí, toda la parentela. Tú puedes llamarle sucesor, antecesor también, pero es completamente válido que en muchos problemas en estructuras de datos arbolares, esa terminología de padre, abuelo, eso es completamente válido que te enuncien, ¿de acuerdo? Quiero saber cuál es el abuelo, entonces tú deberías saber cuál es, ¿ya? Solamente considerando que a los antecesores se les conoce como padres y a los sucesores como hijos. Solamente con eso tú deberías establecer el resto de la relación. Es terminología, Adalid, ¿de acuerdo? Es terminología lo que estamos viendo.
para poder entender ejercicios en el futuro, o lectura también en el futuro, ¿no? Si tú lees libros, qué sé yo, ejercicios en web, eso es terminología, ¿ya? Que deberían conocer para poder entender un poquito mejor lo que está escrito en el mundo. Eso es, jóvenes. Entonces, hasta mañana y pasado, dependiendo de en qué grupo está.